Primero, la más importante en nuestro país es definitivamente reducir o llevar a cero la deforestación. Ujú. Necesitamos frenar significativamente estos procesos de degradación que estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Ecosistemas que son muy frágiles, que son muy estratégicos y que contienen una oferta de servicios y de bienes que necesitamos como sociedad. Entonces necesitamos frenar la deforestación, llevarla definitivamente a cero. Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy, Sebastián Moncada y yo vamos a hablar con Daniel Ruiz Carrascal acerca del cambio climático. Daniel Ruiz es sobre todo un enamorado de las montañas, pero además es un experto en el tema y bueno, se ha dedicado pues desde hace muchos años a investigar sobre asuntos como los efectos del cambio climático en la salud humana, en los ecosistemas y todos los riesgos que existen en regiones como la nuestra. Bienvenidos los dos, bienvenido Daniel. ¿Desde dónde nos estás hablando el día de hoy? Hoy te estoy hablando, tengo el privilegio de estar aquí en la ciudad de Medellín, disfrutando de un día particularmente caluroso. Qué bueno, qué bueno o no, eso lo vamos a tratar justamente en este episodio. Daniel nos contaba hace un rato que está recién desempacado en Colombia, entonces yo quería empezar preguntándole de dónde viene, qué ha estado haciendo por fuera de Colombia. Estuve viviendo en un pueblito fascinante en el estado de New York, cerca de la ciudad de New York, que se llama Piermont. Es un pueblito que queda muy cerquita del campus de la Universidad de Columbia. Ujú. Estaba trabajando con el Departamento de Ecología, Evolución y Biología Ambiental de la Universidad de Columbia. Tenía un contrato por un periodo relativamente corto de tiempo, 2 años, orientado a estudiar aspectos relacionados con el incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por garrapatas. Y Ujú. terminé recientemente ese proyecto y me volví para Colombia y por aquí estoy actualmente recién desempacado. Bueno, Daniel ha hecho muchos estudios, obviamente tiene varios posgrados, pero empezó estudiando ingeniería civil. Entonces, cuéntanos cómo fue ese tránsito de la ingeniería civil hacia estos temas que tienen mucho más que ver con la naturaleza, simplemente. Claro, claro, es que la ingeniería civil tiene un montón de líneas que eran de mucho interés para mí, pero decidí finalmente abordar la gran mayoría de mis actividades en la línea de recursos hidráulicos, porque me llamaba Ujú. mucho el tema del agua y porque siempre desde muy pequeño, desde joven, pues me llamó la atención entender los procesos que estaban detrás del ciclo hidrológico. Entonces me metí en ese tema del agua y eso me generó una transición hacia temáticas mucho más ambientales, menos las que el ciudadano de a pie reconoce como lo que hace un ingeniero civil que trabaja en construcción, que trabaja en pavimentos, que trabaja en grandes obras de infraestructura. No, esto me llevó al área de las temáticas ambientales y una vez entré en ella, ya de ahí no logré salir y no quiero salir. ¿Y cuál fue ese trabajo o ese proyecto que más te marcó y que precisamente hizo que te hayas quedado firme en la decisión de seguir investigando sobre estos asuntos? Hay una gran cantidad de proyectos. Cuando estaba en pregrado, tuve la oportunidad de prestar servicios como auxiliar de investigación en pequeños proyectos en ese entonces que estaban orientados a temas de entendimiento del balance, que llamamos nosotros balance hidrológico, el balance de agua en nuestras cuencas hidrográficas. Y con la profesora que estaba trabajando en pregrado en ese entonces sentí una conexión infinita hasta el día de hoy. Solamente pensar en ella me genera como cosas muy positivas.
Y ella me brindaba toda esa formación, todas esas ideas, me llevó a campo a trabajar en nuestras quebradas, en el departamento de Antioquia y más allá, y nos metíamos a las quebradas a medir muchos de los parámetros que requeríamos para hacer ese análisis. Y yo sentía cada que estaba metido en estas quebradas, independiente de donde me encontrara en el territorio antioqueño, que esa era fundamentalmente la vida que quería hacer a futuro. Ujú. Bueno, hace un momento anuncié que el tema central de este episodio iba a ser el cambio climático. Entonces empecemos por definir qué es eso de cambio climático. Es un concepto que en este momento circula permanentemente. Creo que todos nuestros contemporáneos, pues en algún momento lo habrán oído, pero específicamente ¿en qué consiste el cambio climático? Mira, el cambio climático es una de esas problemáticas ambientales globales que estamos experimentando actualmente, que es atribuida a las actividades humanas. El cambio climático se refiere fundamentalmente al cambio en las condiciones históricas de largo plazo que ocurren en un determinado territorio. El cambio en la ocurrencia, en la frecuencia, en la magnitud, en la severidad de eventos climáticos extremos y el cambio como en la variabilidad natural normal que tiene el sistema climático. Eso es básicamente la gran definición y como lo acabo de mencionar, indudablemente al día de hoy lo podemos decir sin duda alguna, es atribuido a las actividades humanas. Ujú. Sí, uno asocia el concepto de entrada con el aumento de la temperatura, pero ¿qué otros fenómenos se presentan? Las sequías, no sé, puede Claro, haber incendios con mayor frecuencia o qué otro tipo de fenómenos están ligados a ese cambio climático. se está manifestando en muchas variables climáticas, no solamente en la temperatura, que es claro que el planeta está incrementando muy rápidamente su temperatura a una tasa que no tiene precedentes en la historia reciente que tiene el planeta Tierra, pero también se ve en otras variables como por ejemplo en la cantidad de lluvia que cae en un determinado territorio, en la magnitud de los eventos extremos que caen en el territorio. Por ejemplo, cuando analizamos cosas como la precipitación extrema, la cantidad de lluvia que cae en forma intensa en un determinado territorio, o las rachas de días cálidos consecutivos que ocurren en un determinado territorio, se está manifestando en todas estas otras variables, mucho más allá de simplemente el incremento en la temperatura. Ujú. Vos has hecho parte del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Sí. Y pues me parece importante, o nos parecía importante saber qué hace ese grupo, mm, a qué institución pertenece, cuáles son las dimensiones de su labor. Muy bien, el panel intergubernamental sobre cambio climático es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene una tarea muy bonita y es que periódicamente, más o menos del orden de 4 a 6 años, produce unos informes que llamamos informes de evaluación del estado del sistema climático terrestre. Eso es lo que hacemos fundamentalmente. El más reciente informe de evaluación se presentó, como ustedes lo recuerdan, en agosto del 2020, 2021 se presentó otra parte y más recientemente en los años 2022 y 2023 se cerró todo ese proceso. Esos son ciclos muy largos de 4 años de evaluación. Estos ciclos, insisto, presentan unos informes que fundamentalmente se estructuran en informes completos o informes que llamamos reportes especiales. Los informes completos lo presentan tres grupos de trabajo. Grupo de trabajo número 1, número 2 y número 3. El grupo de trabajo número 1 es el que hace la ciencia de cambio climático, cómo está cambiando el sistema climático terrestre, cuáles son las señales que tenemos de cambio climático en condiciones actuales y hacia dónde vamos en términos de las proyecciones. El grupo de trabajo número 2 es el que trabaja fundamentalmente en los impactos que está teniendo el cambio climático en los sectores que son sensibles al clima y las opciones de adaptación. Y finalmente el grupo de trabajo número 3 fundamentalmente trabaja en las opciones de mitigación de cambio climático. Entonces ahí tenemos los tres grupos. Yo participé en el informe más reciente en el grupo de trabajo número 1, es decir, qué le está pasando al sistema climático terrestre, qué vemos actualmente y hacia dónde vamos. Cuéntanos un poco sobre eso.
¿Qué estamos viendo actualmente? Ya estamos hablando que estamos con un aumento de temperatura respecto a niveles preindustriales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son como las proyecciones si seguimos en el camino en el que estamos? Sí. Mira, hay un asunto que a nosotros nos ha preocupado mucho y quizás es el llamado más importante que queremos hacer a el ciudadano de a pie, que entienda que esto es una cosa que no tiene precedentes en miles e incluso millones de años. Solamente para darles una idea, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera no tienen precedentes en los pasados 800.000 años. El incremento en la temperatura ha sido tan acelerado que no tiene precedentes en cientos a miles de años. El cambio en, por ejemplo, la extensión de las masas glaciares en nuestras montañas o en los extremos, en los casquetes polares, no tiene precedentes también en miles e incluso millones de años. Entonces es muy importante tener presente eso, que esto, indudablemente el planeta ha experimentado periodos en los cuales la temperatura ha sido particularmente alta, pero la tasa a la cual está ocurriendo esto está en condiciones actuales excediendo mucho de lo que ha pasado históricamente. Entonces, el escenario no es positivo porque estamos llevando a nuestro planeta a puntos que nos permiten eventualmente llevar a condiciones particularmente críticas. Estamos sacando nuestro planeta de un espacio de operación segura y eso es lo que fundamentalmente nos preocupa en este tipo de análisis. Para seguir un poquito con las definiciones, para que todos nuestros oyentes puedan entender de qué se trata el asunto y nosotros mismos tener más claros los conceptos, yo quería preguntarte, por ejemplo, por el concepto de efecto invernadero. Siempre que hablamos de cambio climático aparece ese concepto. ¿Qué es el efecto invernadero? Mira, es una cosa relativamente simple. Esto fue publicado increíblemente por allá alrededor del año 1840 y al presente aún el ciudadano de a pie, muchos tomadores de decisiones no entienden el concepto. Es decir, vamos a cumplir casi 200 años desde la publicación de ese concepto y todavía no está claro. Te doy una idea. Imagínate que si no tuviéramos atmósfera en el sitio en el cual, en la órbita media que tiene el planeta Tierra al interior del sistema solar, si no pusiéramos nuestra atmósfera, si no la tuviéramos allí presente, la temperatura que tendría el planeta Tierra sería de 18 grados bajo cero. Es decir, eso indudablemente no permitiría que hubiese ninguna forma de vida como la conocemos. Ahora, si pusiéramos una atmósfera que atrapa toda la radiación que el planeta debiera emitir de regreso hacia el espacio para mantener un balance, la temperatura del planeta se subiría a aproximadamente unos 33 a 35 grados. En realidad estamos entonces en la mitad. El planeta fundamentalmente tiene una atmósfera que nos permite que tengamos una temperatura perfecta, porque garantiza que tengamos el agua en estado líquido, que es obviamente el eje central detrás del cual se forma la vida. Ese es el rol que cumple nuestra atmósfera como efecto invernadero. Es decir, nos permite subir ligeramente la temperatura para garantizar que tengamos agua en forma líquida y por ende tengamos la forma de vida o las formas de vida que conocemos actualmente. O sea, el efecto invernadero entonces viene siendo positivo y necesario para la vida en la Tierra, pero las alteraciones que estamos haciendo sobre ese efecto invernadero lo están llevando a que ya no sea sostenible. ¿Es así? Exacto, exacto, porque es que cuando uno se imagina una ventanita que llamamos ventana atmosférica que la atmósfera tiene y que permite que la radiación que nuestro planeta emite se escape libremente hacia el espacio. Esa ventanita está particularmente medio abierta, entonces nos permite que esa radiación se escape y no se calentaría el planeta tan fuerte como lo acabo de mencionar, subir la temperatura a 35 grados. Ahora, si deja escapar toda esa radiación, pues se nos disminuiría la temperatura a 18 grados. Entonces, la atmósfera se comporta como esa ventanita más o menos abierta que permite que no se escape mucho, pero tampoco la atrapa toda. Bien, eso es fundamentalmente lo que hace el efecto invernadero. Lastimosamente lo que estamos haciendo es progresivamente ir cerrando esa ventanita para que empecemos a atrapar más y más y más de esa energía y obviamente la respuesta que tiene el sistema climático terrestre es inmediatamente subir su temperatura. Ya.
Bueno, ahorita hablaste un poco sobre los efectos que puede tener el cambio climático en general, aumento en las temperaturas, incremento en las precipitaciones, sequías. Háblanos un poquito más específicamente en regiones como Latinoamérica, en Colombia en particular, cómo vamos a sentir el cambio climático. Mira, es muy triste porque Latinoamérica, como lo sabes, es una de las regiones que menor contribución tiene en términos de la proporción de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero al mismo tiempo está en la lista de países que se verían significativamente afectados por el cambio climático. Latinoamérica tiene un dominio muy geográfico, muy amplio, pues obviamente se extiende desde el sur de los Estados Unidos, incluyendo obviamente a México hasta el cono sur, en el continente. Y esa región la hemos dividido desde el punto de vista de los estudios climáticos en múltiples regiones. Por ejemplo, en Centroamérica estamos hablando de la región que llamamos región norte de Centroamérica, también tenemos una región sur de Centroamérica y así sucesivamente. Entonces tenemos un montón de regiones y cada una de esas regiones tiene unas grandes afectaciones. Colombia se encuentra la mayor proporción de su territorio al interior de una región que conocemos con el nombre del noroeste de Sudamérica. Y para esa región del noroeste de Sudamérica tenemos primero proyectado un importante incremento en la temperatura. Tenemos proyectado también alteraciones en la cantidad de lluvia que cae anualmente en nuestro territorio. Vemos con bastante preocupación un incremento en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como por ejemplo olas de calor, como por ejemplo precipitación extrema o lluvia extrema. Vemos adicionalmente, lastimosamente, una importante disminución en la extensión de nuestras masas glaciares. Lo poquito que nos queda se estará perdiendo considerablemente en las próximas décadas. Y adicionalmente vemos cosas muy críticas como puede ser el incremento en algunas regiones de patrones de circulación que puedan afectarnos, por ejemplo, la calidad del aire del Valle de Aburrá, increíblemente. En tu opinión, ¿qué podría ser lo más trágico que ocurra en relación con el cambio climático? ¿Cuál podría ser ese desenlace fatal? Pues no es como por ponernos dramáticos, sino para entender hasta dónde nos puede llevar esta situación. Mira, lastimosamente países como Colombia están al interior de una región muy bonita que llamamos los Andes tropicales, y esa región de los Andes tropicales tiene como característica que tiene una gran cantidad de especies vegetales, de especies animales que son únicas de estos territorios, que no se encuentran en ningún otro lado del planeta. Y eso es lo que más nos preocupa, por lo menos a mí con mi formación y con mi interés por temáticas ambientales, porque muchas de esas especies se adaptaron a vivir bajo ciertas condiciones específicas y nosotros le estamos cambiando abruptamente esas condiciones específicas. Entonces, lo que podríamos generar en muchas de ellas, porque no lograrían adaptarse a estos cambios tan acelerados, es que posiblemente podrían experimentar una extinción. Eso es particularmente preocupante para nosotros que trabajamos en temáticas ambientales. Claro que sí, ¿no? Y para todos los humanos, yo creo, o por lo menos todos los que estamos vinculados de alguna manera con la naturaleza y la apreciamos y la sentimos. Entonces, claro, he oído decir a varias personas que en Medellín particularmente ha habido, por ejemplo, un cambio en cuanto a las aves, como que están llegando unas aves que antes no llegaban a la ciudad. Me gustaría que nos hablaras un poquito, si tienes de pronto ejemplos como de situaciones relacionadas con la biodiversidad que nosotros, los que no estamos como muy empapados del asunto en términos académicos, o sí, que no tenemos mucho conocimiento al respecto, pues podamos observar en nuestra cotidianidad qué situaciones dan cuenta de ese cambio climático que puedan ser observadas por cualquier ciudadano. Sí, mira, hay una cosa relativamente sencilla y simple que en la literatura se ha publicado bastante y que lastimosamente no le estamos poniendo mucha atención, y es la migración de mosquitos que están detrás de la ocurrencia de enfermedades tan críticas como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades que son características del propio y que obviamente nosotros
hemos tenido oportunidad de experimentar durante décadas, mucho tiempo. Bien. Esos mosquitos supuestamente vivían en zonas en las cuales la temperatura les era lo suficientemente favorable para su desarrollo. Normalmente, en el caso de la malaria, estos mosquitos estaban restringidos, según lo que decía la literatura científica, a alturas por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, personas que vivían, como en el caso de donde me encuentro actualmente, en el municipio de Medellín, a 1500 metros a nivel del mar, pues no se veían afectadas por la presencia de estos mosquitos. La mala noticia es que el incremento en la temperatura ha generado que se tengan ya condiciones mucho más favorables para la reproducción de esos mosquitos y para la reproducción de todos los microorganismos que están en su interior, que sean parásitos, virus, etcétera, etcétera, que pueden indudablemente afectar la salud de nuestras poblaciones. Y eso es lo que llama la gente los mosquitos en la marcha, porque ellos están marchando, subiendo la montaña, porque ya encuentran condiciones significativamente más favorables. Eso es una particular preocupación para todos nosotros. Antes de darle la palabra a Sebas, quería hacer un poquito de abogado del diablo y preguntarte si hay algún efecto positivo que traiga el cambio climático, si hay algún fenómeno que surja que, contrario a lo que podamos pensar, pues pueda ser beneficioso, no sé si para algún ecosistema o para los humanos, no sé. Sí, sí. Mira, te doy dos ejemplos relativamente sencillos conectados con lo que te acabo de mencionar. En las zonas de montaña y en los extremos de ambos hemisferios, cerca del círculo polar ártico, el círculo de la Antártida, hemos tenido como un reverdecimiento o en realidad un verdecimiento, para ser más preciso, de estas zonas, porque obviamente ya las temperaturas son tan favorables que permiten la colonización de muchas especies. La temperatura era muy baja, muchas veces por debajo del punto de congelación, que no permitía el crecimiento de muchas especies vegetales. Ya está sucediendo eso. Estamos obviamente ganando muchas más regiones y esto es muy evidente en latitudes altas en el hemisferio norte porque esto está permitiendo, insisto, que muchas especies colonicen mucho más allá de la zona que era crítica para su crecimiento. Ahora, en términos de enfermedades tropicales, puede resultar contraintuitivo y extraño, pero en algunas regiones del planeta la temperatura está siendo tan alta que está matando los mosquitos, entonces está favoreciendo la situación para las poblaciones que normalmente estaban siendo sometidas a estas enfermedades tropicales. Es como un premio de consolación, diría yo. Sí, sí, exacto. Bueno, hay un estudio muy interesante que hiciste que habla sobre el cambio climático y el fin del conflicto en Colombia. Cuéntanos un poquito sobre eso. Qué bonito que trajiste eso a la mesa porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Miren, si lo ponemos en cifras, Colombia emite mucho menos del 1% de las emisiones totales globales de dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos alrededor de 0,37 a 0,40% de todo lo que se emite en términos de dióxido de carbono en la atmósfera a escala global. Bien, sin embargo, nosotros tenemos unas tasas de deforestación exageradamente altas. En otras palabras, nuestra responsabilidad no está en términos de la emisión de gases de efecto invernadero directamente por el consumo y la combustión de estos combustibles fósiles, sino que está desde el punto de vista de la pérdida de grandes extensiones de nuestro territorio que pueden y que sirven como sumideros de dióxido de carbono, y esto por deforestación. Nosotros veíamos que en las regiones en donde había un conflicto significativamente crítico para el país, que llamamos las regiones rojas del territorio nacional, allá, estas zonas estuvieron siendo protegidas involuntariamente, indirectamente por el tema del conflicto, porque eran zonas a donde no llegaban las comunidades, eran zonas donde, por así decirlo, eran prohibidas de nuestro territorio. Pero con la solución del conflicto y con apostarle a vivir en paz, pues se permitió, lastimosamente, involuntariamente, contraintuitivamente, que ya estos territorios estuvieran a la vulnerabilidad de, lastimosamente, procesos muy acelerados de deforestación. Entonces estamos perdiendo unas regiones importantes de Ujú. nuestro territorio que inicialmente o que históricamente nos servían para enfrentar el cambio climático. Entonces, lo que queríamos decir con esas publicaciones era, vengan,
señores, tengamos cuidado con lo que puede representar, le apostamos a la paz, queremos que haya paz en Colombia, queremos dejar atrás tantos años de conflicto, pero tengan cautela con lo que está sucediendo en todas estas zonas, en zonas remotas del territorio nacional que deberíamos estar conservando, pero que ya en este momento estamos teniendo problemáticas por deforestación. Claro, es un poco contradictorio porque no queremos conflicto, pero al mismo tiempo el conflicto durante mucho tiempo ayuda a preservar zonas del territorio donde, digamos, no se puede hacer mayor explotación económica, ganadera, agrícola, ese tipo de cosas. Ahí sí, los invito a los que nos escuchan a escuchar un episodio que hicimos sobre el Amazonas recientemente, donde tratamos ese tema un poco más a fondo. Hablemos un poquito sobre, digamos, sobre la diferencia que existe entre adaptación y mitigación. ¿Qué son esos dos conceptos? Ahorita tocaste un poco el tema de las emisiones en Colombia. ¿Eso entra dentro de adaptación, entra dentro de mitigación? ¿Cómo entendemos esos dos temas? Bueno, mitigar es básicamente reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque obviamente esos gases que estamos poniendo en la atmósfera son los que están cerrando esa ventanita atmosférica que tenemos en nuestra atmósfera. Bien, entonces mitigar lo que hace fundamentalmente es tratar de reducir esas emisiones para estabilizarnos, para que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera no sigan creciendo a las tasas que están creciendo. Adaptarse es, bueno, no podemos hacer nada, no podemos reducir significativamente estas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, entonces lo que tenemos que hacer es indudablemente tratar de generar las condiciones para adaptarnos, para resistir los cambios que se proyectan van a ocurrir. Colombia está más del lado de la adaptación porque, como ya lo sabemos, no emitimos muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero estaremos en la lista de los países significativamente más afectados. Entonces nos toca adaptarnos a estas condiciones climáticas cambiantes. Te oía hablar y pensaba que a veces suena como si hubiera una pugna entre la especie humana y el resto de la naturaleza, como si no nos sintiéramos del todo parte de la naturaleza, sino una parte como en disputa con el resto de la naturaleza. Eso siempre me ha preocupado mucho y quería preguntarte desde tu opinión, pues educada como investigador y como profesional, pero también sensible, como persona que ama la naturaleza, ¿cómo crees que ese combate se puede transformar en otra cosa? ¿A qué tendríamos que renunciar como sociedad o como especie para tener una relación menos violenta con la naturaleza, más armoniosa de algún modo? Porque esto bueno, mientras estábamos teniendo una guerra en Colombia, la naturaleza estaba como feliz y luego pues disminuye la guerra, pero se pone en peligro la selva, no sé, los bosques. Entonces, ¿cómo se podría evitar eso de alguna manera? Mira, y voy a orientar mi respuesta a algo muy bonito que dijiste, ¿qué podría hacer uno, cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Porque en esto uno puede hacer muchas propuestas desde muchos niveles, a escala de nación, a escala departamental, a escala de comunidad, a escala de, no sé, familiar, ¿cierto? Hacer algunas apuestas. Yo quiero poner una cosa relativamente simple desde el punto de vista personal. Nosotros definitivamente tenemos que entender que estamos en un balance muy delicado al interior de nuestro planeta Tierra, que tenemos una disponibilidad muy limitada de recursos que nos sirven para sostener, para garantizar nuestra vida, de que estamos tocando unas relaciones que son muy sensibles, que cualquier alteración en esas relaciones puede generar impactos muy grandes en la sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces, a mí me gusta pensarlo desde ese punto de vista y yo decidí hacerlo. Decidí cambiar mis modelos de consumo, mis modelos normales de impactar los recursos naturales. Tomé decisiones que considero que son significativamente más acertadas. Eh, por ejemplo, soy consciente del impacto que puede tener tomar un vuelo para desplazarme a los Estados Unidos a atender un compromiso de docencia, un compromiso de investigación, un compromiso del panel intergubernamental sobre cambio climático. Pero lo que hago es
calculo todo ese impacto y digo, tengo que hacer algo para quitar todo ese daño que generé con esas emisiones simplemente por ese desplazamiento. Entonces, en el día a día, camino. Voy a trabajar caminando, normalmente lo hago así, normalmente le apuesto a reforestar, a sembrar, a conectarme con la tierra, normalmente trato de disminuir los consumos de mis recursos, es decir, disminuir o hacer mucho más eficiente mi consumo del agua, etcétera, etcétera. En el día a día, la suma de esas pequeñas acciones generan impactos muy grandes. Eso es uno de los mensajes importantes que teníamos en el panel intergubernamental. Es que cada tonelada de dióxido de carbono que se emita a la atmósfera suma. Y yo le invito a todo el mundo a que calcule. Hay herramientas online que la gente puede utilizar para calcular. Si usted suma todo lo que hace en términos de actividades, ¿cuánto será su huella de carbono en un año? Y calculen y se van a dar cuenta que algunos de nosotros puede indudablemente cruzar ese umbral de 1 tonelada de carbono que está emitiendo en un año. Entonces no tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces mi llamada es, venga, repensémonos como sociedad y tomemos mejores decisiones para que tengamos un mundo significativamente mejor, no solamente para las generaciones futuras, sino para nosotros actualmente, que lo hemos llevado mucho más allá del límite. Enfoquémonos en ese asunto de las actividades cotidianas que pueden ser positivas para contener un poquito este drama. Y, y recomendanos, bueno, ya mencionaste varias con respecto al transporte, por ejemplo, pero ¿cuáles serían esas tres centrales que nosotros, particularmente en Latinoamérica, particularmente en Colombia, esas tres actividades que deberíamos implementar o suprimir en nuestra cotidianidad para generar menos impacto? Bueno, primero, la más importante en nuestro país es definitivamente reducir o llevar a cero la deforestación. Necesitamos frenar significativamente estos procesos de degradación que estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Ecosistemas que son muy frágiles, que son muy estratégicos y que contienen una oferta de servicios y de bienes que necesitamos como sociedad. Entonces necesitamos frenar la deforestación, llevarla definitivamente a cero. Eso implica frenar una gran cantidad de cosas que nos inventamos y que son muy extrañas, como por ejemplo la expansión de la frontera ganadera. Simplemente por eso. Esto es un tema muy delicado, un tema que indudablemente se tiene que discutir con el sector ganadero o incluso con la ganadería informal, porque tenemos que frenar significativamente ese proceso y indudablemente llevar a cero la deforestación en Colombia. El segundo aspecto que es muy importante es que tenemos que apostarle a una transición energética. No podemos seguir dependiendo de la explotación de combustibles fósiles. Definitivamente no se puede seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y eso implica abandonar modelos de, digamos, utilización de combustibles fósiles que son absolutamente obsoletos. Es que seguimos utilizando carros a combustión interna, que esa tecnología fue pensada por allá, ¿cierto? Hace muchos años. Los combustibles fósiles descubiertos en el año 1905, 1903, alrededor de esa época, y al día de hoy las seguimos utilizando, porque encontramos es una fuente relativamente barata de generación de energía, pero realmente el impacto económico ha sido significativamente muy alto. Necesitamos abandonar eso definitivamente y buscar otros modelos de generación de energía que logren, perdón, satisfacer nuestras necesidades energéticas. Y finalmente, cambiar definitivamente nuestros modelos de consumo, por ejemplo, alimenticio. ¿Sí? Es absolutamente inconcebible que nosotros, no, yo no me meto obviamente con lo que cada persona consume o quiera tener sobre su mesa, pero definitivamente tenemos que reducir uno de los más importantes aspectos que generan la deforestación o que generan altas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y es el consumo de carnes rojas. Simplemente el consumo de eso, una reducción, indudablemente nos llevaría por un camino más hacia una sociedad un poquitico más conectada con el entorno natural. Por eso Juan es más sostenible que yo. Porque es Oye, vegetariana. Sebas. Me cayó Bueno, te quería preguntar antes de irnos,
¿Cómo nos podemos adaptar al cambio climático? Es decir, probablemente vamos a empezar a ver eventos más extremos, eh, probablemente, pues seguramente vamos a seguir por un buen tiempo en una senda de aumento de las temperaturas. ¿Cómo nos podemos adaptar? Qué bueno que tomaste ese tema como un líder en este aspecto, porque indudablemente hemos visto y se proyecta un incremento en la frecuencia, en la magnitud o severidad, en la duración de eventos climáticos extremos. Bien, esto es un tema muy delicado. Para Colombia eso representaría, o para el ciudadano a pie, representaría que tendríamos estaciones lluviosas más lluviosas y con eventos de precipitación aún más extremos que eventualmente se pueden traducir en avenidas torrenciales en nuestras cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también tendríamos el otro lado, y es que podrían incrementar el número de días cálidos, la temperatura por encima del confort para que vivamos más tranquilamente, o las rachas de días consecutivos con temperatura por encima de un umbral, o rachas de días secos consecutivos. Todo eso está cambiando significativamente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como diseñar sistemas de alerta temprana en muchas áreas del conocimiento para anticiparnos a ese tipo de eventos. Para para la gente en general que posiblemente no entienden qué es un sistema de alerta temprana, fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer es crear como las capacidades para entregar información oportuna y significativa que permita anticiparse a la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos. Bien, eso es lo que queremos hacer fundamentalmente. Entonces, en cierta medida, es mover esa manera como nosotros solíamos hacer como sociedad. Se presenta un evento climático extremo y vamos y atendemos la crisis. Lo que queremos hacer es Ujú. anticiparnos a la ocurrencia de él y dar una señal temprana, oportuna de lo que podría ocurrir. Eso es lo que estamos trabajando a escala nacional, que indudablemente nos permitiría enfrentar muchas de las cosas negativas que eventualmente nos puede traer el cambio climático. Danos un ejemplo concreto. No sé, me imagino, por lo que dices, yo me imagino una alarma, literal, como antes de Sí. que ocurra un evento, me imagino una alarma, pero cómo se operaría? ¿Cómo funciona eso? Pues imagínate que hay muchas iniciativas en varias ciudades del país que propenden fundamentalmente por eso, por crear sistemas que dan alertas tempranas de la ocurrencia de un determinado evento y utilizan lo mejor de la tecnología. Colombia tiene la capacidad de hacerlo, no tiene suficientes recursos, pero tenemos el talento humano, tenemos las ideas, tenemos las instituciones para materializarlo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de estos eventos extremos de precipitación, en ciudades como, por ejemplo, en la ciudad de Medellín y todos los municipios que constituyen el área metropolitana del Valle de Aburrá, se le está apostando a tener instrumentación como, por ejemplo, radar meteorológico que nos permite estar mirando qué puede pasar en todo el entorno del Valle de Aburrá, en regiones cercanas al Valle de Aburrá y al interior del Valle de Aburrá, para detectar estos eventos inusuales de precipitación que si caen en cuencas hidrográficas como las que tenemos en el Valle de Aburrá, que son ríos o quebradas que vienen de la parte alta de nuestras laderas, que son altamente urbanizadas, altamente intervenidas, eso se puede traducir en crecidas, en avenidas torrenciales que afectan las poblaciones que están en la parte baja del valle. Entonces, darle una señal de que va a ocurrir un evento con base en la información del radar y con base en otro tipo de análisis es una manera fundamentalmente de prevenir estos eventos inusuales que pueden afectar significativamente a nuestra sociedad porque podrían quitarle la vida a varios o muchas personas que habitan nuestro territorio. Hacia allá debiéramos orientar muchas de las cosas que estamos haciendo. Ay, Daniel, lastimosamente se nos acaba el tiempo del episodio de hoy. Ha estado muy interesante. Te agradecemos mucho y yo quería cerrar eh, preguntándote por cómo se puede sensibilizar la población adulta con respecto a estos asuntos, porque digamos que las nuevas generaciones están teniendo más información, en la escuela ya se habla de esto, en los colegios, en las universidades, digamos que son personas que tienen acceso a la información de manera mucho más rápida y amplia, en fin, pero digamos que
las personas adultas cómo se podrían informar mejor y sobre todo, pero como desde la perspectiva de la sensibilización, ¿qué les recomendarías? De pronto un libro, un documental, una actividad. Ahí te podría recomendar tantas cosas, pero voy a echar mano de una que es muy simple para nosotros y que yo he visto con muy buenos ojos recientemente. Increíblemente, la gente piensa que los que replican el conocimiento y entrenan a las personas que carecen del conocimiento son los adultos transmitiendo la información a los niños y jóvenes. Ese ha sido como el canal normal. En este caso, en torno a problemáticas ambientales, hemos visto que es en realidad en el sentido contrario. Somos Tienes toda la los, razón. ¿cierto? Somos los niños, somos los jóvenes los que ya tenemos, ya cumplimos ese rol de, lo llaman así, con un nombre rarísimo, células que replican el conocimiento, porque tenemos la capacidad de transmitirle eso a los adultos. Yo creo que el empoderamiento de los niños, los jóvenes, en este momento es fundamental. Las nuevas generaciones, definitivamente, eso nos incluye a nosotros también, obviamente, tenemos esa capacidad de transmitir todo ese conocimiento para entrenar a todos nuestros adultos que lastimosamente no tuvieron quizás la información, el conocimiento sobre la mesa para haber tomado las decisiones correctas en ese momento. Bien, que ellos estuvieron y que estuvieron tomando decisiones y que al día de hoy posiblemente son las que están impactando el equilibrio de nuestro planeta. Entonces creo en los niños significativamente y amaría ver la manera materializable de que toda esta información se transmita hacia los padres, hacia los adultos, vía los niños. Bueno, ya saben, adultos oyentes, por recomendación de Daniel Ruiz, a oír a los niños y a los jóvenes hablar sobre la naturaleza, sobre el cambio climático, sobre la importancia de cuidar el planeta. Te agradecemos muchísimo, Daniel. Gracias, Sebastián, y esperamos poder conversar nuevamente en otra oportunidad con ustedes. Gracias a ti, Juana, gracias, Sebastián, por invitarme y gracias a todos los que están escuchando, que sé que no lo estarán escuchando una sola vez, sino que esperamos que lo escuchen múltiples veces para que tratemos de encontrar ahí algunos mensajes que creo que son muy importantes para todos nosotros. Es un privilegio estar aquí y siempre, siempre siento mucha felicidad cuando ustedes se acercan y hacen este tipo de preguntas, porque definitivamente le apuesto a un mundo significativamente mejor. Qué bueno, gracias Juana y gracias Daniel por este momento, por la cercanía, por toda la información que nos has compartido.